Señor, que nos fortalece. Con toda mi vida, con todo mi corazón, te agradezco, Señor. Hágase tu voluntad en esta noche, y tú mismo, Señor, desbarata toda obra del maligno de las regiones celestes, para que tu palabra, Señor, pueda fluir, Señor. Yo sé que cuántos de tus hijos están hambriando, sediento de tu palabra. Te digo gracias, Señor, en esta noche. Oh Padre mío, oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche quiero hablar este tema: la lucha interior del cristiano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, yo quiero empezar diciendo, yo sé que en la vida que nos ha tocado vivir, todo cristiano tiene una lucha diaria entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Gloria al Señor. Esta es nuestra lucha. Yo sé que en algún momento quieres agradar a Dios. Un momento dices: ya no voy a seguir lo mismo, mi vida tiene que cambiar, quiero agradar a Dios. Hay una lucha dentro de ti. Claro que si fuera por uno mismo, sin la ayuda del Espíritu Santo, no lo va a poder. Yo quiero decirte, cuántas veces a nuestro intelecto, cuántas veces a nuestra manera hemos deseado cambiar, pero no lo hemos podido. Hemos regresado a lo mismo, porque lo que tú necesitas es al amado Espíritu Santo. Él es el que te va a acercar al Padre. Nuestra decisión sería desobedecerlo, pero el Espíritu Santo nos ayuda a poder vencer en esta lucha diaria entre la carne y el Espíritu. Esa es la lucha constante que un cristiano va a tener en el camino del Señor. Por eso, en el ámbito, nosotros podemos ver cuántas personas procuran cambiar, pero no pueden. Pero déjame decirte, Dios tiene una solución en esta noche a través de su palabra. Por eso les invito a 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Rápidamente nos vamos. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice así: se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiero decirte en esta noche, el hombre natural, o sea que a nuestra manera, uno no puede percibir lo que es algo espiritual. Es como por decir, una persona viviendo a su manera o a su intelecto va a querer acercarse a Dios, no lo va a poder, porque no va a percibir las cosas espirituales. Gloria al Señor. No puede percibir las cosas que son espirituales. Ahora vamos a ver, yo quiero explicarte un poquito más las dos naturalezas que oponen entre sí. ¿Cuáles son estas naturalezas, que se oponen en nuestras vidas? El cristiano verdadero tiene en su vida dos luchas. Esto es lo que tú tienes que entender.
¿cuál de ellas dominará? Dentro de nosotros hay una gran batalla, hay una gran lucha. Bendito sea el Señor. Pues podemos decir que ganará aquella área de nuestra vida que esté alimentada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona decide agradar al Señor, decide servir al Señor, pero va a tener que batallar dentro de sí, de uno mismo. La carne o los deseos de nosotros va a querer mentir, va a querer robar, va a querer engañar. Pero aquí es la lucha. Cuando dejas de alimentar, va muriendo poco a poco. Y dependiendo a cuál es lo que usted está alimentando más, si es al lado espiritual o está satisfaciendo a los deseos de la carne. Ahí es donde que nosotros vamos a empezar a definir esta gran lucha. Todo cristiano pasa esta lucha diaria, absolutamente en el mundo entero, sea pastor, predicador, apóstol, quien sea, atraviesa esta lucha, tiene que pasar esta lucha. La lucha es diario. La carne no quiere congregar, el espíritu dice sí. La carne no quiere doblar rodillas, pero el espíritu está dispuesto. Bendito sea el Señor. Por eso seguimos, de poder entregar su vida al dominio del espíritu o al dominio de la carne, como nos dice el apóstol Pablo. Ahora, aquí es el detalle. ¿Quién es el que va a tomar el dominio en nuestra vida? ¿Si es la carne o el espíritu? A ver, ¿qué nos dice el libro de Romanos capítulo 7, versículo 15? Gloria al Señor. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo. El apóstol Pablo hablando. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por eso, mira, en la vida, cuántas cosas vas a tener que atravesar. De repente usted tiene negocio. Entonces, en el negocio que usted tiene, de repente te dice: mira, joven o señor, yo te voy a comprar muchas cosas, pero quiero que lo pongas el precio tanto. Oiga, te pone como en una balanza. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Cuando uno tiene temor a Dios, no lo va a hacer. Pero ¿qué pasa si el hombre todavía no? Ahí sí va a decir: ahora, ¿qué hago? Me encuentro entre la pared y la espada. ¿Qué hago? Si no le hago la boleta, se va a irse, no me va a comprar. Pero quiero decirte, tú tienes que decidir a quién agradar. Bendito sea el Señor. Si tú quieres consagrarte, si tú quieres cada día agradar a Dios, tendrás que alimentar de buenas cosas, practicando la justicia, practicando la verdad. Por eso el apóstol Pablo decía: sino lo que aborrezco, eso hago. En la vida se te va a presentar. Por eso, si antes mentías, si antes cometías pecado, aborrecías a tu prójimo, odiabas a tu prójimo, no había paz, ¿quién es lo que te impulsa a hacer todo esto? Aún todavía la vieja naturaleza, cuando va a morar dentro de nosotros, a través de nuestra boca va a empezar a manifestarse, sea el odio, el rencor, la amargura, la contienda, la enemistad, celos, se va a manifestarse. Entonces, ¿cómo es lo que nosotros vamos a vencer todo esto? El apóstol Pablo afirma: la única forma de poder vencer es crucificando.
Por eso el apóstol Pablo decía: mas yo ya no vivo ya, mas Cristo vive en mí. Por eso quiero decirte, será una clara lucha contra la diferencia que el Espíritu de Dios nos ayuda a vencer esa naturaleza carnal. Por eso quiero decirte, en esta lucha, cuando vas a tomar la decisión y vas a desear agradar solamente al Señor, el Señor a través de su Espíritu Santo te ayudará a que tú pases esas dificultades, que pases esas luchas que se te va a presentar en el camino, y saldrás victorioso. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mira, si te das cuenta, en el mundo entero, ¿qué está sucediendo? La corrupción desde arriba empieza, santo Dios, desde el gobierno. A veces uno sin querer lo hace, pero sabes, es tiempo de que nosotros marquemos la diferencia. Hermanos, hay que identificarnos quiénes somos. Si realmente estamos naciendo, estamos agradando a Dios, todas esas cosas tendremos que dejar. Si no lo vamos a dejar, este viejo hombre nunca va a morir. Y te darás cuenta el resto de tu vida. En tu vida no habrá lo suficientemente cambio, porque aún no has vencido esta lucha. Seguimos, ¿qué más dice? Por eso alimentar nuestra vida de rodillas con oración, lectura bíblica, congregándonos, adorando, alabando a Dios, haciendo discipulado, predicando, sirviendo a Dios en el ministerio, perdonando, soportando las pruebas, escapando de las tentaciones, viendo que este año sea menos pecado que el año pasado. Cada día tú tienes que procurar, examínate, ¿cómo estás? Desde el momento que tú te has entregado tu vida al Señor, ¿en cuántas cosas estás empezando a cambiar? Y todavía cuántas cosas te están deteniendo. Por eso tú tienes que darte cuenta, analizar. De repente no estás viendo lo suficientemente la mano de Dios en tu vida. Es que tú tienes que ser consciente en cuántas cosas todavía te falta. La vida cristiana demanda más responsabilidad, pues Dios quiere que nosotros seamos responsables. Y debemos de acostumbrarnos, ¿no? Si vienen pruebas, creo que vamos a pasar. Yo sé que en el camino del Evangelio o del Señor no es fácil, pero no imposible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cada día tomar el esfuerzo, cada día tomar la valentía de poder seguir caminando. Dice, sacrificar nuestros descanso para estudiar o servir en la iglesia, estar en la obra de Dios. Aquí es, hermanos, donde que el hombre tiene que entender. Si tú entiendes esta regla de la vida, estoy tan seguro que todo te va a ir bien. En tu trabajo, en tu estudio, en tu negocio, en cualquier cosa que estás emprendiendo, te va a salir bien. Por eso, para nosotros, número uno, sobre todas las cosas, es amar a Dios. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, ama a tu prójimo. Si vamos a empezar a vivir, vamos a empezar a ordenarnos, hermanos, las cosas nos va a ir bien. Es por esa razón, quiero decirte, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, usted le da su tiempo para el Señor? ¿Cuánto tiempo le dedica
a estar de rodillas a conversar con su padre? ¿Cuánto tiempo se pone a estudiar la Biblia? Si usted se da cuenta, ¿cuál es la vida que usted está llevando? Pero si todavía faltara todo esto, es necesario alinearnos. Gloria al Señor. Por eso Dios quiere lo mejor para nosotros. Yo sé que muchas cosas vamos a tener que sacrificar por seguir al Señor, por servir al Señor. Por eso quiero decir, muchos se preocupan cuando se dan cuenta que empiezan a tener pruebas, se quejan de ellas, pensando que la vida cristiana está libre de problemas. Y no es así. Pasaremos lo mismo que pasó Cristo. Quiero decirte en esta noche, Jesús, al venir a este mundo, Él nos ha demostrado, para poder pagar por la culpa del pecado, le costó la vida. No era fácil, pero Él nos dio este ejemplo. Él le entregó su vida porque nos amó, siendo Dios. De la misma razón, cuando tú y yo lo hemos entregado al Señor, también pasaremos estas dificultades. Lo mismo que pasó Cristo. Pues hemos decidido tomar el mismo camino, ser ofendidos, calumniados, aborrecidos, abandonados por obedecer a Cristo, hasta desear nuestra muerte por amor a Cristo. Eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Tenemos que estar convencidos al 100%. Bendito sea el Señor. Pero ¿cuándo va a suceder todo esto? Cuando el Espíritu de Dios empieza a vivificar dentro de nosotros. Pero si todavía no es así, si la carne todavía ha tomado el dominio, ahí sí no lo vas a poder lograrlo. Difícil que lo hagas. ¿Por qué crees que los que sirvieron a Cristo estaban decididos aún hasta la muerte? Dieron su vida por amor a Cristo. Es que el Espíritu, lo que moraba dentro de ellos, les impulsaba a que caminasen, que sean valientes hasta el último. De la misma razón, nosotros necesitamos, ¿no?, del amado Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos dé ese espíritu de valentía. ¿Por qué crees que, hermanos, escuchamos? Algunos dicen que eres cristiano. No, soy simpatizante nada más. ¿Por qué crees que tienen temor? Pero si uno estaría, hermanos, ¿no?, convencido con la palabra, revestido con la palabra y lleno del Espíritu Santo, donde sea, aquella persona no se avergüenza de ser hijo de Dios, de ser cristiano. Eso es lo que tiene que pasar. Por todo esto debemos de aprender a depender de Dios, no haciendo lo que creemos que es mejor, sino dejando nuestra vida a Dios para que se haga su voluntad y no la nuestra. Deja que Dios haga su obra, porque Dios no nos ha traído a este mundo por las puras. Antes que el hombre naciera, Él tenía planes y propósitos para cada uno de nuestras vidas. Por eso quiero decir, no dejemos de orar al Señor, no dejemos de estudiar su palabra. Cada instante debemos de estar alimentando a nuestro espíritu. Bendito sea el Señor. Por eso el libro de Efesios capítulo 6 versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es lo que tiene que pasar en todo tiempo.
Velar significa perseverar. No te desanimes, persevera, lucha. Quiero decirte una cosa. De repente un día estabas en tu primer amor, le servías, le buscabas a Dios, pero cuando ese primer amor se apagó, ya no vas a sentir como lo que sentías en los principios. Para que tú puedas mantener, si tú estás en tu primer amor, lo que tienes que hacer es mantenerte. ¿Cómo te vas a mantener? Orando, velando, perseverando. Ahí es donde que te vas a mantener. Gloria al Señor. Porque mantenerse es lo que nos va a costar. Porque cada vez que nosotros nos vamos a mantener en el Espíritu, entonces Dios hará su obra, Dios hará su voluntad en nuestras vidas. Pero ¿qué va a pasar si no vamos a orar? Si no vamos a buscar a Dios, vamos a estar conformados. ¿Qué va a pasar? Por más que Dios quiere usarnos, pero no va a pasar. Es que nuestra vida no está dispuesto. Ahora vamos a ver la lucha interior. Cada cristiano debe de ser consciente de la lucha contra el pecado. Ahora, ¿contra quién tú vas a batallar? No vas a batallar con tu esposo, con tus hijos, con tus parientes, no, sino que vas a luchar, vas a pelear con el pecado. Además, recordar desde que decimos seguir a Cristo, nos hemos hecho como Cristo, enemigos del diablo, el adversario de Dios. Este es algo muy importante. Desde el día en que tú tomaste esta decisión de abandonar el pecado, de agradar al Señor, te has puesto enemigo del diablo. El enemigo no te va a ver con agrado. El enemigo lo que va a querer verte es que estés en el suelo. Vas a tener una lucha diaria. Por eso dice Libro de Efesios capítulo 6 versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Esto tienes que entender. La lucha no es contra sangre, no es contra carne. Son contra espíritus que no se puede tocar, que no se puede ver. Son invisibles nuestros enemigos. No vas a pelear con tu esposo, no vas a pelear con tus hijos, no vas a pelear con tu vecino. Acuérdate, entiende, tu lucha es espiritual. Bendito sea el Señor. Por eso dice: contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No debemos dejarnos de vencer por la naturaleza carnal. Oiga, la carne siempre va a querer ceder. La carne siempre va a desear, pero la decisión está en ti. Gloria al Señor. Por ejemplo, podemos ver Sansón cayó en el pecado. Cuando la filistea le habló, le sedució, Sansón se dejó seducir y cayó en la trampa de Dalila. Fracasó. De la misma razón, David, al mirar a esta mujer llamada Betsabé, que se estaba bañando totalmente desnuda, ¿qué es lo que pasó? Se dejó llevar por sus emociones. No controló, cayó en el pecado. Pero ¿qué sucedió con José? Cuando la esposa de Potifar le incitaba, le decía: José, duerme conmigo, duerme conmigo. Pero lo que hizo José era correr, salir de ese lugar para no caer
en la trampa del maligno. Por eso quiero decirte, hay muchos, gloria al Señor, que dicen: yo soy fuerte, yo voy a vencer a la tentación. No te juegues. La decisión lo toma usted. Aunque el enemigo lo va a incitar, lo va a provocar, si tú decides, vas a caer. Pero si tú decides no caer, si tú decides correr como José, vas a salir victorioso. Bendito sea el Señor. Ahí vas venciendo los deseos de la carne. Por eso debemos de luchar cada día, sin olvidar que es una fuerza interna, además de la externa. Esta fuerza unida son capaces de alejarnos de Dios. ¿Por qué crees que muchas personas empiezan a alejarse de Dios, dejar el camino del Señor? Es que lo que se ha generado una batalla dentro de aquella persona no ha podido vencer, sino que el mal se apoderó de su vida. ¿Y cómo crees que la vida de aquella persona será cuando es gobernado por el mal? Aquella persona siempre va a tener defectos, siempre va a ser odioso, siempre va a ser, aquella persona va a aborrecer. Bendito sea el Señor. Y por esa razón lo va a alejar del camino del Señor. Pero no siempre debemos de echar la culpa a Satanás. Mayormente en todas partes, siempre una persona busca un culpable. ¿Y cuál es? No. ¿Y quién es el culpable? Satanás, el diablo. Algo salió mal, no, fue el diablo. Se cayó una cosa, no, se rompió un jarrón, el diablo. Todo lo echan la culpa al diablo. Pero sin embargo, cada uno de nosotros actuemos y tomemos la decisión. Si quieres, cedes al pecado. Si no quieres, lo cierras la puerta. Si quieres agradar al Señor. Gloria al Señor. Por eso dice libro de Gálatas capítulo 5 versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Lo que tu carne desea, la carne que va a desear, la carne va a querer gozarse de los placeres mundanales. La carne siempre va a desear mujeres. La carne siempre va a desear, si el vecino está progresando, alguien está progresando, la envidia, la enemistad. Entonces mira, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Esto es lo que pasa. Por eso lo que hay, esa lucha en tu interior, tienes que salir victorioso. Si aún no quieres dejar el pecado, quieres seguir viviendo en el pecado, pues no lo vas a agradar a Dios. Ahí sí es un gran problema. Necesitas estar convencido. Porque quiero decirte algo: para que nosotros cada día alcancemos madurez espiritual y agradar a nuestro Dios, hay muchas cosas que vamos a tener que sacrificar. De repente en la vida de una pareja que no quiere arreglar su vida, pero quiere servir a Dios, estando en ese estado, no lo está agradando a Dios, sino que está favoreciendo, ¿no?, al enemigo. Bendito sea el Señor. La lucha de cada cristiano es similar. Luchamos contra el pecado que busca sacarnos
de la carrera y hasta llevarnos a la muerte. Ese va a ser el propósito del maligno. Ese va a ser el plan satánico del enemigo. Porque él no va a querer que tú le agrades al Señor. Él no va a querer que tú recibas la bendición del Señor. Él es un opositor, él es un ladrón, él es un usurpador. Lo que él va a querer, lo que el enemigo va a querer en ti es que tú sufras. Santo es el Señor. Por eso quiero decir, porque Satanás vino a robar, destruir, matar. Eso es lo que está haciendo. Está destruyendo. ¿Por qué crees, como en antes veíamos, en el camino del Señor no te va a ser fácil? Antes tenías economía. Cuando te entregaste al Señor, la economía empezó a escasearse. La necesidad empezó a azotarte. ¿Por qué crees que pasa todo esto? Es que el enemigo, haciendo todo esto, va a querer desviarte de ese camino que tú estás caminando, en el camino del Señor. Ese es el propósito. ¿Y a cuántas personas lo ha vencido? ¿A cuántas personas lo ha sacado del camino del Señor? Ahora vamos a ver libro de Romanos capítulo 8 versículo 1. Esto quiero que tú entiendas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto quiero que tú entiendas. Ahora pues, ninguna condenación hay. Si realmente has tomado la decisión de poder aceptar a Cristo como tu único verdadero Salvador, obedecer su palabra, no abandonar el pecado, renunciar por completo al pecado. Dice que a eso se refiere a los que están en Cristo Jesús, y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no van a satisfacer a su carne, sino que van a caminar siempre conforme al Espíritu. Debemos de ser de Dios y pensar en las cosas de Dios. Pues, ¿quién no es de Dios? Solo piensa en las cosas carnales. Ahora vamos a ver las dos naturalezas. Jesús enseñaba en su ministerio del nuevo nacimiento, del Espíritu. Libro de Juan capítulo 3 versículo 5. De repente todavía hay muchos hermanos que no han llegado a ser bautizados. Es necesario que tú tienes que nacer en espíritu. Mira lo que dice. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Es decir, que quien entregó su vida a Cristo tiene una vieja naturaleza, la del pecado, y recibe una nueva naturaleza, la del Espíritu. En el bautismo del agua se va a sepultar al viejo hombre y renacerá en el Espíritu, recibirá una nueva naturaleza en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, hablando en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojarse significa apartarse, dejar de hacer de la vieja naturaleza. Antes, como decir, antes que yo me entregue mi vida al Señor, ¿cómo era mi vida? De repente mi vida tenía mala conducta, era borracho, era mujeriego, tantas cosas que antes de conocer el hombre hacía, las perversidades.
Por eso dice, tiene que despojarse de esa vieja naturaleza. Si antes eras asesino, si antes eras borracho, si antes tu vida no sé cómo era, tienes que dejarlo, esa vida. Y después acercarse al Señor. Por eso, ¿qué más dice? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad, la verdad, pasada manera de vivir. Vieja naturaleza, la nueva naturaleza, el viejo hombre y el nuevo hombre. El cristiano fue llamado para ser un vencedor. Tú has sido llamado para ser un vencedor. Gloria al Señor. Por eso no escuches el dardo del maligno. Acuérdate, tú eres más que un vencedor. De repente en el camino estabas deseando cambiar, pero volviste a lo mismo. No te rindas. Levántate, sigue caminando. Si antes estabas caminando conforme a tu pensamiento, a tu razonamiento, tú necesitas ser guiado por el Señor. Dile: ayúdame, sostiéneme con tu diestra de la justicia para caminar. Por eso quiero decirte, amados hermanos, cuando tú vas a empezar a agradar al Señor, vas a empezar a vivir conforme a su palabra. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú abandonas el pecado, empiezas a amar a Dios, cualquier cosa que hagas, seas lo pequeño, el negocio que tú tienes, o que estás estudiando, que estás emprendiendo a hacer algo, todas las cosas te ayudan para bien. 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Podemos decir tranquilamente que el cristiano tiene una lucha interna y otra externa, pues el diablo es un enemigo implacable. Nunca cesa sus esfuerzos. A través del mundo, la carne apela a la vieja fuerza que hay en nosotros para reafirmar su autoridad. Se vale de nuestras lujurias, de nuestra codicia y de nuestro orgullo, tan igual como lo hizo con Adán y Eva. Por eso, ¿qué sucede cuando todavía dentro del hombre va a vivir algunas de estas cosas? Ahí se vale del enemigo, se hace valer. Bendito sea el Señor. Tú tienes que entender, cuando Cristo te ha lavado con su sangre, te ha hecho limpio. Cuando Cristo te ha justificado, ya eres justificado. No escuches a la voz del enemigo. Acuérdate, Dios te ha perdonado tu pasado, tu manera de vivir. Por eso el libro de Isaías capítulo 43 versículo 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria. Ya pasaron. Dios ya no quiere que tú recuerdes. Desde el momento que
tú decidiste cambiar tu vida, decidiste confesarte delante del Señor, el Señor te ha perdonado tus pecados, ya te ha hecho limpio. Aunque tu pecado haya sido como rojo como carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Bendito sea el Señor. Nuestro viejo egocentrismo, cuando Eva le despertó el deseo de saber, basado en su propio yo, Satanás convirtió de un sano deseo en un deseo perjudicial, y Eva desobedeció a Dios. Esto es lo que pasa. Dios había ofrecido una vida a Adán y Eva, que ellos tenían que obedecer a Dios. Pero la mujer quiso experimentar. Al querer experimentar, desobedeció el mandato de Dios. Por eso, cuando Eva tenía buenas intenciones, el enemigo lo pervirtió. Por eso quiero decirte, no permitas que el enemigo te siga dañando tu vida. Es lo que somos cuando se nos deja libre albedrío. A veces nuestro yo se comporta muy bien. Usted puede hacer cosas buenas, ser moral contra normas, puede realizar cosas buenas, puede comportarse según las normas altamente éticas, pero tarde o temprano nuestro yo muestra su egoísmo. Este es el problema que sucede en muchas vidas. Cuando tenemos que crucificar, cuando los deseos tienen que morir por completo, tiene que morir. Gloria al Señor. A veces, hermanos, cuando Dios empezó a levantar, podemos decir, a hombres, de repente empiezan a predicar a su santo Dios. Muchas veces el yo se levanta. Yo predico así, yo toco mejor, tú no tocas. No permitas que el orgullo que destruya tu vida. Por eso quiero decir, la batalla con la carne, si nosotros como cristianos tratamos de ser mejores, nuestra conducta de ser buenos y aceptables a los ojos de Dios, esto quiere decir ser tan humildes delante del Señor. Si Él hizo milagros, sanidades, que el nombre del Señor sea glorificado. No digas yo lo hice, sino glorifica al Señor. Él la hizo. No permitas que el carácter, el yo, se levante. ¿Por qué te digo? Porque por nuestro propio esfuerzo humano fracasamos. Pues todo lo que somos, tenemos y hacemos viene por medio de la carne. Solo cuando dejamos al Espíritu Santo que abre en nuestra vida, seremos semejante a Él. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros y Dios ejecuta su obra en Él. Dios, ¿cómo va a hacer su obra en nosotros? A través de su Espíritu Santo, cuando va a estar dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo será nuestro maestro, quien nos enseña. Gloria al Señor. Por eso debemos de someternos al Espíritu para ser dinamizados por Dios y así ser despojados de la vieja naturaleza y revestidos del nuevo hombre. Por eso Gálatas 5:17 dice:
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queráis. Cada hijo de Dios debe de someterse a Dios y así ser renovado, transformado por Dios. Este rendimiento nos lleva a nueva experiencia con Dios. Por eso el apóstol Pablo hablaba en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que agradar a Dios en todo aspecto, en nuestra forma de que cómo estamos sirviendo a Dios, porque este es un sacrificio que hacemos delante de Él. Es como por decir, por ejemplo, cuando nosotros de repente se programa ayuno, que ahora vamos a presentar ese ayuno al Señor, pero sin embargo nosotros hemos separado nuestro tiempo. Tal día voy a ayunar al Señor, pero lo que sucede cuando llega ese día indicado, por la mañana aprovechan limpiar la casa, santo Dios, lavar la ropa, y después de eso recién van. Pero quiero decirte algo: si tú le has separado ese día para que te presentes delante del Señor, ¿por qué no te levantas de mañana y te vas a la casa del Señor a buscar su favor, a orar, a clamar, para que sea santo, agradable a Dios? Bendito sea el Señor. Pero muchas veces nosotros estamos buscando a Dios a nuestra manera, queremos agradar a Dios a nuestra manera. Por eso el apóstol Pablo ruega por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y no solamente eso, acuérdate que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien mora dentro de nosotros. Y también nosotros debemos mantener el templo del Espíritu Santo bien aseado. Gloria a Dios, apartándonos de todo. Ya no me entiendo las cosas que antes de repente todavía a través de nuestra boca seguía manifestándose. Por eso quiero decirte, no nos dejemos engañar. No es cuánto tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino que cuánto tiene el Espíritu Santo de nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Ya falta poco para terminar. Por ejemplo, las obras de la carne, cuando Pablo usa la palabra carne, no se está engañando que estamos en debilidad, impotencia y su desamparo. Por eso mira, vamos a ver la manifestación de la carne. Cuando tú ves el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 para adelante, y manifiestas son obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una lista, ¿no? Las obras de la carne, casi 15, y muchísimos más todavía hay. Quiero decirte, vamos a desarrollar un poco. Punto A: la inmoralidad,
La palabra griega usa aquí es la suficiente amplio que incluye todo tipo de perversión sexual. La inmoralidad, esa es la inmoralidad. Santo Dios. Incidentemente la palabra pornía, que es nuestra palabra, no, que es, no, la palabra pornografía. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender de esta inmoralidad? Una persona vive así, no quiere arrepentirse. Por ejemplo, el significado de la pornografía: descripción, representación de escenas de actividades sexuales. Aquí el apóstol tiene la lista de todo pecado, de pecados como las relaciones sexuales. Y mira lo que sucede acá: relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Qué quiere decir esto? Antes de poder llegar en el altar, empiezan a tener intimidades, y eso no es delante de Dios agrado. ¿Qué más? El incesto, relaciones sexuales entre familiares sanguíneos muy cercanos, o que producen por su nacimiento de un tronco común. Esto es lo que está pasando en el mundo actual. Ya no hay respeto, la inmoralidad está arrasando, una perversión que el hombre hace. Seguimos, ¿qué más dice? La impureza. Esos son los deseos de la carne. Estamos viendo, gloria a Dios, manifiestas son las obras de la carne. La impureza. El griego sugiere cualquier tipo de impureza en pensamientos o acciones, sea en pensamientos como en hechos. Usted puede incluso incluir deseos antenaturales que Pablo alude en Romanos. Por eso, por esta razón, la gente muchas veces en aquellos tiempos no querían obedecer, no querían, hermanos, arreglar su vida. Por lo tanto, en Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Anteriormente la gente vivía así. Santo Dios, embarrado del pecado, desagradando a Dios. Otro punto dice, no, otro, la sensualidad. Podemos traducir esta palabra en el griego: libertinaje, lujuria, desenfreno. Se puede decir más que esto lleva en sí la idea absoluta, desvergonzosa, aún abierta indulgencia a la impureza. Estos son lo que a la carne le gusta. Son manifiestas, no, las obras de la carne. La idolatría. ¿Cuántas personas no están convencidos? ¿Cuántas personas, a pesar que ven, hermanos, estatuas, ídolos, no quieren dejar esos ídolos? Mira lo que sucede. Práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. La hechicería se manifestaba principalmente en prácticas de magia negra, destinada a provocar daño a los enemigos.
y en sortilegios amorosos que buscaba dominar la voluntad del ser amado. A través de la hechicería, el hombre, ¿qué quiere hacer? Quiere obtener algo. Por ejemplo, podemos ver, hermanos, en el mundo actual, ¿cuántas personas practican la hechicería? Algunos dicen, no, para que yo mejore en mi negocio, para que esto me salga bien, practican la hechicería, la magia negra. De repente otros piensan, no, sabes, yo no tengo suerte en el amor, acuden a esto. La carne siempre va a desear buscar lo que le conviene. ¿Qué más dice? La enemistad es, otro punto dice, no, la enemistad es aversión o odio entre dos a más personas. El término enemistad de relación con la expresión enemigo. Mira, mis amados hermanos, una persona no se conforma con lo que tiene. A veces cuando ve a su prójimo que progresa, le está yendo algo bien, la enemistad. ¿Por qué todavía tú tienes que progresar que yo? Siempre va a llevar en rivalidad. Así se manifiesta la carne, las obras de la carne. Pleito. Gloria al Señor. Riñas, pelea, discusión, pleito. Le gusta vivir en ese mundo, es pleitista. La carne muchas veces siempre va a querer quedar bien. De repente, mira, mis amados hermanos, aquí podemos entender, aquella persona algo intocable va a ser. Pleitista. Los celos, la envidia en la acción cuando alguien obtiene algo. Cuando alguien empieza a progresar, se pone celoso. No solamente, hermanos, en esto, mira también en cuanto podemos decir en las iglesias, de repente el hermano empezó, ¿no? Dios empezó a levantarle. Otro por ahí se levanta con celos. Esto también sucede en la vida de los cristianos. Y todo esto, hermanos, uno tiene que vencer. En la vida de un cristiano no puede haber los celos. Si Dios levantó a tu prójimo, ora por él, dile: Señor, levántalo más, usa como tú quieras. Ahora, también la ira. Nosotros podemos entender esta palabra ira. Bendito sea el Señor. La ira, la palabra griega que traducida como ira abarca el concepto injustificado de ataques de odio, apasionados arranques de rabia y sentimientos hostiles. La carne siempre va a querer vivir así. Contiendas. Como hemos visto la palabra del Señor, yo creo que hemos visto todas las obras de la carne, ¿no? Cómo se manifiesta. Por eso, si todavía hay algunas manifestaciones que salen de ti, es mejor que empieces a cortar. Si tú quieres agradar a Dios, bendito sea el Señor. Si tú quieres vivir, agradar al Señor, tienes que despojarte de todo esto. Decir, no, esto lo que estoy haciendo no está algo agrado delante del Señor, sino que tengo que cambiar, tengo que dejar. Si tenía odio, deja ese odio. Si tenía rencor, deja todo eso y procura agradar al Señor. Gloria al Señor. Por eso la palabra es algo maravilloso para nuestras vidas, que Él nos va a guiar siempre y a toda verdad.
Yo creo que, hermanos, todo esto lo vamos a vencer con la ayuda del Señor. La única forma es sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, cerrando todas las puertas. Gloria a Dios. Por eso quiero decirte, sácalo todo de adentro. Algunas cosas que todavía te impiden que tú te acerques a Dios, sácalo por completo. Cierra la puerta al maligno y vas a ver la gloria del Señor en tu vida. Alabado sea el Señor. Bueno, mis amados hermanos, esperamos que estas palabras sean de mucha bendición para tu vida y vamos a agradecer en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todas las cosas que tú haces. Maravilloso, Altísimo, eres tú, Señor. Sé que tú nos enseñas cada día tu palabra, Señor. Maravilloso, Altísimo, Dios de la gloria. Con toda mi vida, con todo mi corazón, quiero agradecerte tan solamente a ti, oh Jehová de los ejércitos. Papito Dios, tú mismo ayúdanos a vencer los deseos de la carne. Ayúdanos a agradarte tan solamente a ti, Señor. Porque lo que tú quieres es, papá, que nosotros estemos, Señor, a tu agrado, dejando el pecado, renunciando todo obra de la carne. Ayúdanos, Señor. Gracias, papito Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te agradecemos en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, esperamos que la palabra del Señor haya sido de bendición para tu vida. Que el Señor los bendiga. Muy buenas noches, mis amados hermanos.